La voz de Terciopelo se oyó en todas las estaciones de radio de México cuando la triste noticia de su fallecimiento se hizo pública la mañana del 19 de abril de 1966. La tristeza mía. Javier Solís estaba en la cúspide de su carrera, realizaba giras y las compaginaba con la filmación de su última película, Juan Pistolas. Can you open this jar for me, please? Abra. Pero aquellos trabajos los tuvo que detener de manera obligada cuando su salud le hizo un llamado de atención que ya no pudo desoír. Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Javier no estaba de acuerdo con el modo en que la medicina tradicional abordaba las enfermedades, por lo que se había tratado con médicos homeópatas por años. Sin embargo, al realizar una mala fuerza la mañana del 12 de abril de 1966, su vesícula biliar se reventó. El dolor agudo que la peritonitis le causó fue lo único que lo hizo cambiar de opinión. Y solo así aceptó ser ingresado de urgencia en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Y recuerdo que se puso muy malo y lo llevaron a un hospital, el matrimonio Vallejo, los señores Martita y don Guillermo Vallejo. Tan profundo fue su dolor que se dice que el cantante prefería dejar de vivir a seguir soportándolos. Darle el apéndice antes de que se nos presente un caso de peritonitis. Tras la intervención tuvo una leve recuperación, pero aquello dio un giro repentino con un desenlace fatal. Y me acuerdo que lo llevaron ahí, lo acababan de operar y se puso a tomar agua. Lo que más le prohíben a uno los doctores es tomar agua después de una operación. Y él estaba solo, no había quien lo cuidara. Y tomó agua, creo que se tomó un botelloncito que tenía, que fue un error que lo hubieran dejado ahí cerca. Nunca hay que dejarle a los enfermitos, sobre todo cuando los operan, cerca agua, porque con la sed que tienen, si no hay quien los cuide, se la toman y la cosa es una tragedia. Eso fue lo que le provocó la muerte a mi queridísimo hermano y amigo Javier Solís. Gabriel Siria Levario fue el nombre con el que fue bautizado y nació el 4 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Fue el primero de los 3 hijos del matrimonio, formado por Francisco Siria Mora y Juana Levario Plata. Aunque no creció junto a ellos, puesto que cuando tenía tan solo 7 meses de vida, fue entregado a su tío materno. En parte se dice que por el alcoholismo que sufría su padre y que obligaba a su madre a tener que trabajar largas horas en el mercado. Cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Es así como Javier siempre recordó a sus tíos Valentín y Ángela como sus verdaderos padres. También cuenta cómo ellos hicieron lo imposible para que tuviera el recuerdo de una infancia feliz, la que finalmente lo condujo a convertirse en el Señor de Sombras. Su voz y su destreza lo llevaron a conformar la trilogía mítica junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, de quienes ya pueden encontrar video en este canal. Javier Solís saltó a la fama con un nombre distinto al que sus padres biológicos escogieron para él. Y si bien hay muchas teorías de cómo surgió el nombre que lo vio florecer, la más resonada cuenta que su nombre artístico derivó del apodo que los mariachis utilizaban para referirse a él,
Ellos solían decirle: ahí viene el solista, puesto que siendo tan solo un pequeño debió hacerse responsable de su futuro. Y aquello se transformó con el tiempo en Javier Solís. Gabriel Siria Levario pudo así romper los lazos con su triste pasado familiar y abrirse un camino hacia la fama. Olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Pero antes de convertirse en un exitoso y aclamado cantante, Javier trabajó como carnicero, panadero, también lavó autos, trabajó en restaurantes y acomodó pertenencias en el mercado. Los guardias me han dicho que ya tú andas perdida. Tuvo en simultáneo un romance con los deportes. Practicó boxeo, con el que se dice que se defendió cuando fue blanco de burlas por su baja estatura, lucha libre y béisbol. Su jefe en la carnicería vio su potencial en el canto y por ello decidió apoyarlo para que fuera a estudiar, con quien también fue maestro del gran Pedro Infante, Miguel Quintero. Javier comenzó así a presentarse en el Teatro Obrero y, al contrario de lo que muchos creen, no inició su carrera entonando rancheras, sino que prefería el tango, el cual cantaba con gran orgullo en los restaurantes en los que trabajaba. Sin embargo, un día ya no pudo entonarlos por políticas del establecimiento y fue allí cuando comenzó a cantar rancheras. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana. El año 1950 trajo grandes novedades para el joven de 19 años, quien recordaba que su vocación de artista comenzó por hambre. Aquel año contrajo matrimonio con Enriqueta Valdés, una vecina con la que había estado de novio por 2 años y junto a la que tuvo 3 hijos. Fue la esposa de un gran señor. Ese año también grabó sus primeras creaciones tituladas Punto Negro, El amor que te he dado, Tómate esa copa, una vez nada más en mi huerto. Virgen de Barro, Siboney. y Te voy a dar mi corazón, producidas con el trío Los Galanes en un pequeño estudio de grabación. Posteriormente utilizaría estas grabaciones como tarjeta de presentación, las cuales le abrieron grandes e importantes puertas. A comienzos del año 1955 fue contratado para cantar en el Bar Azteca, trabajo que mantuvo orgulloso por 4 años. Poco tiempo después era contratado por Discos Columbia de México para grabar su primer sencillo, con el que comenzó a ser más conocido. Esta vez ya no soporto. Se dice que el día del sepelio de Pedro Infante, Javier Solís estuvo presente y que no dudó en subirse a una de las criptas para entonar la ranchera Grito Prisionero en su honor. Contarle yo a los vientos mi grito prisionero. Solís continuó con sus presentaciones en el Bar Azteca y en 1957 recibió un disco de platino por las grandes ventas de su primer sencillo. Pero su consagración definitiva se produjo cuando grabó su álbum Llorarás, llorarás en 1959 y tras oír los sabios consejos de Felipe Valdés Leal, quien le recomendó abandonar su estilo imitador de Pedro Infante. Solo a partir de allí, su carrera fue meteórica y duró solamente 10 años, tiempo que le permitió grabar más de 370 canciones, coronándose así como uno de los cantantes más famosos de la historia de México. Su canción cumbre, Sombras, le otorgaría el apodo El Señor de Sombras.
Es sabido que Javier Solís no fue hombre de una sola mujer, sino todo lo contrario, llegando incluso a mantener varias relaciones de manera simultánea, lo que le generó más de un dolor de cabeza, incluso durante su internación tras la operación de vesícula. Ya les estaré contando más detalles al respecto. Para 1960, el rey del bolero ranchero realizaba una gira por el país del norte y allí grabó Javier Solís en Nueva York, con el que el intérprete esperaba ponerse al nivel de otros artistas de géneros románticos, demostrando su versatilidad. Una foto de la época inmortalizó el encuentro de Javier Solís con Frank Sinatra, quien contaba que disfrutaba de oír a la voz sin mancha. Y aunque no llegaron a trabajar juntos, sí pudieron conocerse personalmente en 1965. Incluso se llegó a decir que había intenciones de convertir a Javier Solís en el Frank Sinatra latinoamericano. Mientras triunfaba en la música, en el cine su caminar fue menos festejado. Cierto es que por aquella época era muy común que los cantantes famosos actuaran en películas, pero en ese arte no destacó tanto como Pedro Infante o Jorge Negrete. En la pantalla grande debutó en El Norteño de 1960 junto a Antonio Aguilar. Así siguieron sus participaciones en otros títulos como Los Forajidos, Campeón del Barrio, Especialista en Chamacas y Los que nunca amaron, entre otras. Su última película fue Juan Pistolas, la que grabó ya padeciendo fuertes cólicos a causa de su vesícula. Vengo a que me haga el consejo de guerra con 3 generales y que me fusile con la marcha dragona. Como les comenté al comienzo del video, Javier debió ser operado de la vesícula el 12 de abril de 1966. La intervención fue exitosa y él comenzó a recuperarse. Esta mejoría a nivel físico lo puso en un duro aprieto cuando 2 de sus esposas se encontraron cara a cara con la novedad de tener el mismo marido. Aquello provocó una acalorada situación que solo se dio cuando las esposas tomaron noción de que era mejor mantener la compostura por el lugar en el que se encontraban y por el estado de su marido, aunque no sucedió lo mismo con su enojo. En un descuido de las enfermeras, Javier hizo caso omiso a las indicaciones médicas, consumió hielo y agua con limón, a pesar de saber que no debía hacerlo, puesto que los medicamentos suministrados tras la operación impedían el correcto funcionamiento de su estómago e intestinos. Y me acuerdo que lo llevaron ahí, lo acababan de operar y se puso a tomar agua. Lo que más le prohíben a uno los doctores es tomar agua después de una operación. Y él estaba solo, no había quien lo cuidara. Y tomó agua, creo que se tomó un botelloncito que tenía, que fue un error que lo hubieran dejado ahí cerca. Nunca hay que dejarle a los enfermitos, sobre todo cuando los operan, cerca agua, porque con la sed que tienen, si no hay quien los cuide, se la toman y la cosa es una tragedia. Eso fue lo que le provocó la muerte a mi queridísimo hermano y amigo Javier Solís. Aquella terrible decisión le provocó un desequilibrio electrolítico, alteración que le ocasionó un fallo cardíaco, provocando su muerte a las 5:45 horas de la mañana del 19 de abril de 1966, a sus 34 años. Al día siguiente fue velado en la funeraria Galloso y luego fue trasladado al Panteón Jardín de la Ciudad de México, en donde fue necesaria la intervención de los granaderos para intentar poner orden en la multitud que allí se agolpaba para dar el último adiós al rey del bolero ranchero. Tras su muerte aparecieron 4 actas de matrimonio, pero ninguna de divorcio, por lo que cada una de ellas tuvo su parte de la herencia. Las 2 parejas oficiales conocidas fueron Socorro González y Blanca Estela Sáenz, pero también tenían actas que avalaban su unión con el cantante Enriqueta Valdés y Yolanda Molinedo. Su triste historia familiar, su escasa estatura y las carencias vividas no le impidieron conquistar toda una época.
Si bien se dice que su sueño era convertirse en un gran boxeador, el hambre y las necesidades se unieron a su voz privilegiada y lo convirtieron en la leyenda que hasta día de hoy es. Y ahí estaba Javier, traía una chamarra así como peluchito y que me agarra y no me deja salir, no me dejaba salir. Entonces yo agarré y lo jalé y lo saqué al público, la gente lo adoraba. Se le vino una ovación como no tienen idea. Y entonces lo jalé para que cantara conmigo. Y me dice, pero vas a cantar una de las que me gustaron, que yo canto. Llorarás, llorarás mi partida. Ay, que nos la vamos echando en dueto. No saben qué emoción. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos para que sigas haciendo maratón. ¿Qué pasará si tú me dejas? Desesperado presintiendo tu partida. Mujer, si puedes tú con Dios hablar.